Muy bien, vamos a regresar con la entrevista. Recuérdese que el 25 de junio también se eligen a los diputados al Congreso de la República, la papeleta celeste que marca la elección de diputados por distrito. Y precisamente hoy tenemos a uno de los candidatos para conocer un poco más sobre sus planes y sus proyecciones de llegar al Congreso de la República. Nos acompaña Enrique Degenhardt de la coalición Valor Unionista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tenerme nuevamente aquí en el estudio con ustedes. Gracias, un placer, candidato. Queremos que nos explique el porqué de llegar a participar en estas elecciones como una coalición y obviamente ese interés por aportar a Guatemala a través de una diputación. Excelente. Bueno, de hecho, esta explicación al pueblo de Guatemala es importante. Obviamente en el Congreso, donde hay 160 diputados, y cada uno de ellos tiene un solo voto, es importante tener un grupo, una bancada, lo más grande posible para poder tener una buena incidencia en las decisiones legislativas. La coalición Valor Unionista, con el liderazgo de Suri Ríos a la presidencia y obviamente Álvaro Arzú en el Estado Nacional, nos da a nosotros como diputados distritales una gran oportunidad. Esa oportunidad de poder hacer crecer el número de diputados que vamos a trabajar de manera integral y que vamos a poder tener una incidencia mucho más grande en las decisiones, por ejemplo, de aquellos eventos donde con 80 votos se reforman o se aprueban leyes, es más importante cuando somos un bloque legislativo más grande. A la población guatemalteca hay que explicarle también que este grupo legislativo, que es un grupo que comparte principios y valores, nos da la oportunidad en Guatemala de sentar esos precedentes de decisiones y diputados serios que hacen lo que dicen y no que se dedican a hacer otro tipo de actividades o shows por el estilo. En este caso, cuando hablamos de elecciones, muchos pues nos centramos en presidente y vicepresidente, ¿verdad? Pero también es importante y determinante la elección de los diputados. ¿Cuál es esa función que debe tener un diputado como representante también de la voz del pueblo por medio del voto? Sandy, es una pregunta que yo normalmente hago todos los días en los conversatorios que tengo con los vecinos de la ciudad de Guatemala. Obviamente, como candidato a diputado del Distrito Central, yo me he reunido ya y he caminado cualquier cantidad de cuadras, calles, colonias de la ciudad de Guatemala, y en esos conversatorios siempre les pregunto: ¿conocen ustedes a los 11 diputados que los representan? Porque obviamente la mayor parte de los ciudadanos, cuando yo les hago esa pregunta, primero no sabían que son 11 diputados los que los representan en la ciudad de Guatemala. Segundo, tampoco sabían los nombres de los 11 diputados. Entonces me quedó muy claro, Sandy, el hecho de que, como usted dice, todos en la ciudad están claros de por qué quieren votar para la presidencia, por qué quieren votar para la alcaldía, pero cuando hablamos del tema de los diputados, que es tan importante y es tan serio para el Estado de Derecho de Guatemala, porque hay que recordar que en el Congreso es en donde se aprueban, se reforman las leyes y por lo tanto es lo que le da la estabilidad al Estado de Derecho del país. Entonces sí es importante que los votantes este próximo 25, el domingo, ya estamos a una semana prácticamente de la votación, tomen una decisión consciente de quiénes son esos diputados que los van a representar en la siguiente legislatura. Candidato Degenhardt, una pregunta que siempre está en el imaginario del guatemalteco y sobre todo en el Distrito Central es el tema de la seguridad. Y plantearle a un diputado, un candidato a una diputación, cómo va a hacer su trabajo en materia de fiscalización en el tema de la seguridad, ¿qué le podría responder usted a ese guatemalteco y guatemalteca? Bueno, yo creo que todos los guatemaltecos a nivel nacional, independientemente de si son de la ciudad o no, pero yo me voy a dirigir a los vecinos de la ciudad de Guatemala, lo que necesitan hoy es una ciudad segura. Todos necesitamos
tener la tranquilidad que cuando salimos a trabajar y nuestros familiares salen a trabajar, van a regresar. Claro. Y tenemos que tener esa tranquilidad para desarrollarnos en nuestra vida profesional, nuestra vida económica, pero también desarrollarnos en esa vida familiar. Entonces, un diputado lo que debe hacer desde su curul, en términos de la fiscalización de la seguridad, es primero tener el conocimiento de cómo está integrada esa institucionalidad de la seguridad del país y especialmente en la ciudad de Guatemala. Es importante que el ciudadano esté consciente que debe escoger a un diputado y a un grupo de diputados que cuando hagan la fiscalización de la Policía Nacional Civil, del sistema de inteligencia civil, del sistema penitenciario, pues para empezar sepa y entienda de qué está hablando. Porque si no caemos en los procesos de fiscalización que se han estado llevando, que lo que persiguen es denigrar, hacer a los funcionarios parecer payasos y muchas veces solo, como yo siempre digo, agarrar el teléfono y hacerse la grabación en TikTok en lo que están hablando y se pierde de vista la importancia del trabajo, de un trabajo legislativo. Entonces, lo que yo voy a hacer es muy sencillo y es asegurarme que esos índices de seguridad en la ciudad de Guatemala mejoren, basado en lo que yo ya sé hacer. Claro. Y ese trabajo de fiscalización va en beneficio no solo de todas las familias guatemaltecas, sino de todos los empresarios. No puede haber desarrollo económico si cada vez que se abre una tienda o se abre un negocio, a la vuelta de los días le llegan a poner un celular para extorsionarlos. Tenemos que parar eso y tenemos que darle a la ciudad de Guatemala ese desarrollo económico y desarrollo familiar y desarrollo social que está basado en la seguridad. Claro. Importante también conocer. Sabemos que el Congreso es el corazón político de nuestro país y las decisiones que se toman ahí marcan también el rumbo de nuestro país y por eso quisiera conocer cuál es su postura respecto a la Agenda 2030. ¿Qué piensa usted de los temas que se abordan? Ese tema, Sandy, siempre ha sido un tema controversial. Yo ya lo dije, nosotros como grupo político lo hemos ratificado. Estamos en contra de esa Agenda 2030 porque consideramos que hay una serie de engaños dentro del proceso de esa agenda. Nosotros estamos totalmente en contra del aborto y tenemos nuestros principios y valores muy bien definidos y no estamos esperando que una planeación estratégica internacional venga a cambiar la forma como pensamos o como vivimos. La familia es el centro de la sociedad y en el seno de la familia se genera la educación. No queremos encontrarnos en Guatemala con casos como los que hemos visto en otros países, en donde ya llegan hombres vestidos de mujer a los colegios y a las escuelas a darles un proceso como de lavado de cerebro a nuestros niños que más temprano que tarde van a ser los que van a votar y los que van a decidir el futuro político y el futuro económico del país. Entonces, estoy en contra de la Agenda 2030, Sandy. Candidato Degenhardt, cuando hablamos de la institucionalidad estatal, pues son demasiadas las aristas que tenemos que analizar. Sin embargo, hay una que ha cobrado pues mucha importancia a lo largo de los últimos procesos eleccionarios y es la necesidad que se ha planteado de una posible reforma, o si es necesaria una reforma, a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Fernando, yo creo que hay que hacerle reformas de fondo a la ley electoral. Creo que de hecho a 7 días de entrar en ese proceso tan importante para el país, hay una serie de áreas de mejora dentro de la ley que se aprobó hace algunos años, o las reformas que se aprobaron hace algunos años. En este mismo proceso de los conversatorios con los ciudadanos, muchos de ellos me preguntaban, pero ¿y por qué no puedo votar por usted en lo individual en lugar
de tener que votar por un listado. El voto uninominal. Y la verdad, Fernando, es que debería de ser así. Pero tenemos hoy un problema. El problema que tenemos hoy es que la sábana, si agarramos los 30 partidos electorales que están participando y lo multiplicamos por el número de contendientes o de candidatos para cada posición, sería una sábana tipo lotería, en donde el problema que eso genera es un problema técnico. Porque ¿qué pasa si del crayón se sale un poquito del cuadrito, que va a ser un cuadrito así chiquitito? Lo que pasa entonces es que invalidaría el voto, Fernando. Sería un voto nulo. Y se convertiría en un voto nulo. Claro. Entonces iríamos en contra del principio de la democratización. Yo estoy consciente que así como ese proceso de la elección del candidato, también está el proceso de la reforma del financiamiento electoral. Es un problema. Hoy por hoy, el financiamiento electoral, con todos esos matices o áreas grises que les dejaron, hay que aclararlo. Hay que dejarlo tan claro como que si un empresario o una persona individual quieren apoyar a un partido político, lo deben de poder hacer. Lo único que tienen que hacer es registrarlo. Claro. Y en esa misma línea de ideas, los partidos políticos de la misma forma deben reportarlo y deben de darle la responsabilidad que le corresponde al donante de los fondos. Entonces hay un montón de áreas dentro de la ley electoral que estoy convencido hay que reformar. Y debemos hacerlo con suficiente anticipación para que en el siguiente proceso electoral, que es en el 2027, no estemos con los problemas en los que estamos hoy. Y si no, miren lo que está pasando ahora con los amparos judiciales, que no se sabe si van a imprimir o van a distribuir las boletas o no. Se supone que el Tribunal Supremo Electoral es supremo en decisiones políticas electorales, pero ya lo estamos revolviendo todo. Entonces sí estoy de acuerdo, Fernando, hay que realmente ver eso a profundidad y hay que hacer las correcciones que hayan que hacer. Perfecto, gracias por su respuesta. Gracias, candidato, por acompañarnos en este espacio y vamos conociendo entonces las propuestas y las opiniones sobre el papel de ser un diputado. Así finalizamos la entrevista con Enrique Degenhardt, candidato a diputado por la coalición Valor Unionista. Ya ha escuchado usted entonces, vamos a seguir en un momento con el análisis de A la Medida. Ya volvemos.